Sí. Listo, Buenas Mónica. tardes, bienvenidos a nuestro seminario de los miércoles. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Muñiz Reyes, quien nos hablará sobre el amaranto como especie ancestral y su aportación a la seguridad alimentaria. La doctora Muñiz Reyes es investigadora titular adscrita al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP, Campo Experimental, Valle de México, desde julio de 2012 a la fecha. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo y obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias Agrícolas, en Entomología y Acarología por el Instituto de Fitosanidad del Colegio de Posgraduados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2013 a la fecha. Actualmente es la vicepresidenta de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible y es miembro cofundador de la Red Latinoamericana del Amaranto, así como es miembro también de la Red Nacional de Tejocote. Su línea de investigación, ella trabaja en el estudio de elementos de la agroecología a favor de la productividad y la conservación de los recursos biológicos presentes en agroecosistemas. Búsqueda de alternativas en el manejo de insectos dañinos de sistemas agrícolas tradicionales en tejocote, amaranto, quinoa y policultivos. Y conservación de insectos benéficos. Promueve activamente la agricultura familiar en favor de la seguridad alimentaria y participa como miembro activo responsable del proyecto de transferencia de tecnología en agricultura familiar y corresponsable en proyectos de desarrollo de alternativas para el manejo de insectos en amaranto y quinoa. Bien, ella es la doctora Erika. Gracias. Bienvenida, Erika, y bueno, te dejo la palabra, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, solo me avisan que ya está. Y voy a apagar mi cámara porque de por sí yo no me veo acá y para que no interfiera. A ver. Todavía no se ve como presentación. Ok. Pero tienes que apagar primero la cámara, creo. Ya no me veo. Ya está. Ya, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya no me veo y ahora no, voy ya no. a colocar el modo presentación. ¿Me avisan? Listo. Ok. Muy bien. Bueno, pues el título lo dejo así, Amaranto, su aportación a la seguridad alimentaria, porque voy a enfatizar en estos dos puntos un poco más. Aquí, adelante. Bueno, el hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad, ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente, todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Esto es una cita de Caparrós en 2014, a reflexionar durante toda la presentación. Bien, pues desde tiempos ancestrales los humanos hemos buscado muchas estrategias para resolver el tema de la alimentación, sobre todo cuando se ha resuelto en comunidad y atendido los principios humanos más básicos. Las comunidades campesinas han conformado sistemas alimentarios integrales, sostenibles a lo largo de los siglos, atendiendo principalmente al conocimiento tradicional y a esta profunda conexión y respeto por los elementos del universo que ellos consideran influyen en estos procesos de vida. Muchos de estos sistemas han prevalecido pues gracias a una dura resistencia campesina de siglos ante los modelos de ideología contraria. En México pues tenemos ejemplos claros de que las poblaciones antiguas generaban
impresionantes unidades productivas sostenibles y conjuntaban el aprovechamiento de especies vegetales y animales, y así podían autoabastecerse mientras que el excedente se iba a un comercio local. Una forma muy eficiente de que todos accedieran a una diversidad alimenticia. Pero vamos a dar un salto grande a la etapa en donde se empieza a transformar severamente estos sistemas alimentarios. Obviamente hay una cuestión gradual, pero este es un momento clave, ¿no? En donde la revolución industrial ciertamente generó los mayores cambios tecnológicos, económicos, pero también sociológicos, culturales en la historia de la humanidad. Este modelo mostró pronto un crecimiento económico de los países avanzados, pero también mostró serios conflictos sociales, culturales, económicos, obviamente para los más desfavorecidos. De manera que el enriquecimiento de pocos significó el empobrecimiento de muchos, y ojalá hubiera terminado ahí. Después viene la Revolución Verde. Este modelo pues no está separado de los sucesos que continuaban con los de la Revolución Industrial. La Revolución Verde, pues al principio dejó ver su lado amable, con los altos rendimientos, las grandes producciones. Sin embargo, pues también casi, no pasó mucho tiempo en donde teníamos ya vistas las consecuencias y eran señaladas en su momento, no escuchadas, pero señaladas. Se dieron consecuencias cruciales de toda índole, igual que en la Revolución Industrial, ¿no? Bueno, la alza de precios en los alimentos debido a cuestiones ambientales, de especulación de precios, la inequidad en la distribución de alimentos, el acaparamiento de tierra que no acaba, colocan a la inseguridad alimentaria como uno de los grandes retos a combatir en todo el mundo y se vuelve más urgente en países como el nuestro. Esto puede ser un tema muy amplio de discusión, sin embargo, resumiendo, o así lo resume Bartra, la crisis ambiental, energética, financiera y alimentaria. Son 4 flagelos que anuncian, si no el fin del mundo, sí el agotamiento de un modelo civilizatorio, y lo digo entre comillas. Bueno, pues, ¿qué es la seguridad alimentaria? De lo que se habla que el modelo de la Revolución Verde es insostenible. Por todos lados abundan estos datos y que realmente no contribuye a la seguridad alimentaria. Bueno, en unos datos aquí en México, 55% de los hogares presenta algún grado de seguridad alimentaria. Algunos son severa, moderada, pero también se dan diferencias en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Pero, ¿qué es la seguridad alimentaria? Pues hay muchos conceptos que pueden tener, digamos, algunas diferencias. Voy a tomar de la FAO porque pues es el organismo internacional que de alguna forma va rigiendo estos conceptos. El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos, diversos, nutritivos, y esto tiene que ir en consonancia con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Desde luego que no está sola la FAO, también tenemos a organismos internacionales que están promoviendo pues la seguridad alimentaria. Sin embargo, bueno, me voy a regresar porque me olvidé de comentarles que este concepto de seguridad alimentaria ha ido evolucionando y en algunos lados es conveniente quedarse en el concepto de que la seguridad alimentaria tiene que ver con que haya un montón de alimentos, ¿no? Y esto lo promueve, por supuesto, las empresas multinacionales. Para ellos esto es seguridad alimentaria. Y como obviamente tenemos estos índices de pobreza, de falta de nutrición en las personas, de hambruna, pues es que Erika, algo pasó que ya no veo tu presentación y está viéndose que está descargando la aplicación de Teams. Se metió otra cosa. no sé, yo aquí la veo exactamente igual. A ver, la voy a finalizar. Y ya no la ven, ¿verdad? No,
Pero está metiéndose una de Merlén invitado. ¿Alguien por favor, alguien deja eso? Gracias. Vuelve a compartir tu presentación. Ok. No sé qué error hubo ahí. ¿Se ve ya? Gracias. Sí, pero no está en modo todavía de presentación. Ojalá fueran los micrófonos. Por favor, Susana Valencia, apaga su micrófono. Y Aurelia también. ¿Ya la ven? Sí, gracias. ¿Dónde está la FAO, verdad? Sí. Ok, ahí me quedé, creo. Sí, les estaba comentando de estos conceptos, ¿no? Que de repente se agarran a conveniencia. Y precisamente por eso los estudiosos, bueno, pues estaban avanzando y el concepto de seguridad alimentaria tiene una evolución muy importante. En el 1981 introduce la dimensión del acceso y esto está puesto en el debate de la seguridad alimentaria porque de nada nos sirve tener siembras enormes de monocultivos si a la mera hora al llegar a la mesa, digamos, no se tiene acceso. Y no se tiene acceso por diversas razones, pero este elemento es fundamental para que el concepto de seguridad alimentaria sea realmente esto, ¿no? De una seguridad y se empiezan a desarrollar políticas públicas que definitivamente no aterrizan en la realidad en todo el mundo. Y lo vemos aquí, o sea, en notas que podemos ver todos los días en México, en los países latinoamericanos, sobre todo en los países africanos, etc. Actualmente el acceso a la alimentación está limitado por el precio de los alimentos y hay factores como la pandemia, como la actual guerra que se suscita en Ucrania, que provocan las mayores fluctuaciones y los niveles inflacionarios empeoran todavía aún más los niveles de seguridad alimentaria. Y hablamos de México, aquí está una nota que es del día de ayer, en donde se pues, pone una cuestión realmente muy dura con el alza de los precios en México. Entonces, pues este es un ejemplo de lo que les estoy comentando. Por otro lado, pues los intermediarios están ejerciendo una crisis importante porque ofrecen productos agrícolas de la canasta básica a precios que van entre 100, y eso también es un dato de esta semana, 100, 200 y hasta 600% más elevados respecto a lo que se adquiere directamente con los productores. Y esto hace visible que la escasez de productos en buena parte es consecuencia del aprovechamiento, de la especulación, del acaparamiento, del enriquecimiento de unos cuantos. Aquí tenemos un dato que de acuerdo al fideicomiso de la Central de Abasto en 2020 se tiraron 32.725 toneladas de desechos, los cuales del 45% son orgánicos como frutos y verduras. Claro, qué bueno que se tiene un programa que se llama Itacate, a través del cual pues se donan alimentos, pero pues obviamente esto más lo traigo para visualizar una parte pequeñita de cómo se dan los desperdicios y que realmente el problema no es que no haya suficiente alimento, ¿no? Sino que no está al alcance de la gente. Y bueno, en un panorama internacional en donde el 2015 se pone la Agenda 2030, que esto es a nivel mundial, que todo el mundo está viendo estos objetivos de desarrollo sostenible, en donde el punto quizá el más crucial es poner fin al hambre. Entonces, vemos que con todos estos sucesos, de por sí ya de la crisis del 2008 energética, y viene una serie de sucesos mundiales que por supuesto que afectan a todos lados, pues obviamente esto se ha retrasado, o sea, ha sido un colapso importante en materia económica y nos lleva nuevamente a preguntarnos si son las políticas adecuadas para alcanzar estos objetivos, las que se tienen actualmente y las que no se quieren soltar aparentemente. Bueno, pues la seguridad alimentaria, como les dije, tiene a lo mejor muchas
muchos conceptos que vamos a ver un poco diferentes. Sin embargo, tomamos los elementos clave que tendríamos que considerar para hablar de una seguridad alimentaria. En una visión más amplia se van a reconocer al menos 4 dimensiones, que es la disponibilidad, en donde significa garantizar los alimentos suficientes de manera oportuna, ya sean producidos internamente o abastecidos por una cuestión externa o una ayuda alimentaria. El acceso, que puede ser limitado por bajos niveles de ingreso, inequidad y marginación, como ya lo vimos un ejemplo. La intervención gubernamental debe buscar mejorar la inclusión social y económica de los más pobres y garantizar el derecho a la alimentación. Otra dimensión es el uso, en donde hablamos del aprovechamiento biológico de los alimentos que van a garantizar una adecuada alimentación, no solo garantizada con disponibilidad, sino con acceso, pero también con educación nutricional, que tiene que empezar desde etapas muy tempranas en la población, con la inocuidad, con la salud y los patrones de consumo local, que esto es un punto súper relevante, esto del consumo local, para hablar de que estamos pues en buen camino a la seguridad alimentaria. Y bueno, la estabilidad, que es asegurar el suministro y acceso a alimentos de forma continua y estable en el tiempo. Entonces, los sistemas alimentarios indígenas, por eso pongo aquí esta foto de una reunión de pueblos originarios, son los sistemas que más han aportado a la seguridad alimentaria, con una verdadera lucha con valores profundos, y su permanencia de estos sistemas pues da muestra de lo que es imperante retomar, ¿no? Como estos elementos claves de la seguridad alimentaria. Y bueno, ¿cómo es que los cultivos nativos apoyan a esta seguridad alimentaria en México? Pues empezamos por mencionar el infaltable sistema de milpa, que es uno de los ejemplos más sabios de los antepasados y que fortalecen estos sistemas alimentarios, pero también fortalecen los sistemas agroecológicos. Dentro de las plantas, por supuesto, más apreciadas en Mesoamérica, se encuentra el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate, chile, chía y por supuesto el amaranto o huautli. Y este tenía un papel muy especial y muy relevante en el aspecto cultural y religioso. Montúfar en 2012, que bueno, vemos ahí, ¿no? Algunas imágenes de los códices que tenían que ver con el amaranto. Y esos a mí me gusta mucho verlos. Existen muchos testimonios históricos del uso de la semilla del amaranto, principalmente para preparar harinas, y con ello hacían una masa llamada tzoali, con la cual realizaban figuras de importantes deidades divinas o entidades divinas del temporal, como lo vemos en la foto central. Ese es un ejemplo de las figuras que se hacían, bueno, que todavía permanecen, pero que datan de la época prehispánica, en donde pues estaban relacionadas con la fertilidad y el ciclo agrícola del maíz. Es decir, el amaranto era una cuestión sagrada porque se hacía en una calidad de ofrenda para que los dioses favorecieran las buenas siembras, la buena cosecha, el buen temporal en la milpa, ¿no? Y básicamente considerando el maíz como el más importante. Entonces, el significado que tenía el amaranto, pues era muy, muy importante. Estas fueron veneradas y fueron sacrificadas para luego ser consumidas como un alimento, pero como un alimento sagrado. Pues no solo en México, por supuesto, es considerado una planta sagrada, el amaranto, porque en los países de la región andina, el amaranto, o también le llaman kiwicha, es valorado por las comunidades indígenas andinas y es catalogado como uno de los 5 granos sagrados, junto con la quinoa, y son la base de su alimentación y de una profunda cultura, ¿no? En México es una planta que casi desaparece en buena medida, o prácticamente esa es la razón que determina la desaparición, por la prohibición de los españoles cuando conquistaron la Nueva España en ese entonces que le llamaban, quedando relegado su cultivo pues a unas pequeñas áreas por ahí en las faldas de los volcanes, y gracias a las comunidades que permanecieron ahí,
y que continuaron sembrando y usándolo de manera clandestina en una fuerte resistencia, pues es que hoy tenemos amaranto. El amaranto es considerado como un superalimento, o sea, esto de superalimento es una designación que se hace. ¿Y por qué? Porque tiene un claro potencial en su aportación a la seguridad alimentaria en todo el mundo. Un poco hablan, ya metiéndonos en algunas características o en algunas cosas para conocer el amaranto, pues es un género que incluye aproximadamente 70 especies y 40 son nativas de América. Bueno, que hay unos datos que dicen que son menos por ahí, ¿no? Pero las especies más cultivadas para la producción de grano son Amaranthus cruentus, Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus, con una gran diversidad en la morfología de la planta, tanto en el estado vegetativo como en el estado, en la etapa fisiológica de panoja. También en el grano podemos encontrar algunas diferencias, sobre todo de color. Es una planta que, aún con el mejoramiento que se ha dado, sigue teniendo características de rusticidad, de plasticidad genética, y es una planta que puede adaptarse o ser tolerante a condiciones bastante adversas, como pueden ser la salinidad en suelos, baja precipitación en el ciclo de temporal. Bueno, el género se encuentra distribuido, el género Amaranthus, se encuentra distribuido en México en cada uno de sus estados, así lo reportan Spitia, Mapes, Núñez y Escobedo, donde la mayor concentración de especímenes, si ustedes observan el mapa, está localizada en la zona biogeográfica denominada eje neovolcánico transversal. Así lo vemos tanto en planicies costeras como en zonas montañosas. Esta foto es una siembra experimental aquí en el campo experimental con la variedad Nutrisol, que es trabajado aquí por el doctor Spitia, que es el fitomejorador de amaranto. Bueno, tenemos realmente poca superficie, es una planta muy importante, pero como ya les conté que casi desaparece, es un cultivo que realmente se está retomando de las cenizas y es reflejado pues en estos datos que están aquí. Tenemos productores, el principal es Puebla, pero también produce la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, en donde podemos ver una diversidad en las formas de producción, desde la producción artesanal, desde la producción bajo unas condiciones agroecológicas que siguen prevaleciendo de los ancestros, hasta las producciones que ya pretenden ser meramente comerciales. La Ciudad de México, si bien produce amaranto, es el principal lugar de acopio del amaranto. Ahí se tiene la mayor área de transformación del amaranto. Y bueno, obviamente pues en todos los estados, pero la Ciudad de México es importante en este sentido. Y bueno, pasamos a aquí es donde se van a dar cuenta por qué es tan importante que se incluya el amaranto en estos conceptos, ¿no?, de seguridad alimentaria. Hablando de la composición de la semilla del amaranto y de otros cereales, esto es un promedio por 100 gramos, podemos darnos cuenta de las diferencias que hay bastante importantes en cuanto a la proteína. Esto lo estamos comparando con cereales como el arroz, el trigo, el maíz y la avena, en donde, bueno, también vemos la diferencia que hay en otros elementos como fibras, grasas, carbohidratos. Una aportación súper relevante también es el calcio, que aporta 200 miligramos en comparación con el que más aporta, que es la avena, con 54 miligramos. Y tenemos esto, obviamente, en semilla de amaranto. Ahorita vamos a ver la otra parte, ¿no? Pero este es en grano. Pero también podemos ver, o sea, bueno, hablando de proteínas, que es el punto un poco más relevante de la cuestión del amaranto, podemos darnos cuenta que por qué es tan alta, pero también que es de muy buena calidad la proteína. O sea, no solamente vamos a ver cantidad, sino calidad de proteína. ¿Y por qué tiene calidad
las proteínas del amaranto. Bueno, tiene, por ejemplo, el doble de lisina. Bueno, aquí están los aminoácidos esenciales, lo ven de su lado derecho de la pantalla. Tiene un importante contenido de lisina. ¿Cuánto? Pues el doble que la proteína de trigo, el triple que la de maíz, y es equiparable en contenido a la proteína de la leche de vaca. Por esto es considerado como, es un término que así está llamado, como el gold standard de la excelencia nutricional. Y es la razón por la que la FAO la propone como una proteína ideal para alimentación humana, y es un complemento nutricional óptimo y balanceado en comparación con los cereales convencionales. Es decir, solo tiene un alto contenido de proteínas, sino la que es de buena calidad, como les comentaba, ¿no? Bueno, pues al igual que los cereales, contiene también altas cantidades de almidón, representando aquí del 50 al 60% de su peso seco. Perdón. Aquí en esta foto, en la primera caja Petri, van a ver semilla de amaranto. Es realmente muy pequeñita y es la semilla cruda, que por supuesto también se tiene que incorporar en las recetas y en toda la parte culinaria. La semilla del amaranto se puede utilizar. Después vemos el amaranto reventado y por último vemos la harina del amaranto. Entonces les quería mostrar esta foto para que viéramos, pues no en vivo, ¿verdad? Pero para que veamos cómo es la semilla, que es la que normalmente no se conoce, porque no se vende. Bueno, si van a las ferias del amaranto, ahí sí van a conseguir semillas. Pero otra parte importante del amaranto es que las hojas también se consumen y tienen una buena calidad nutricional, muy buena calidad nutricional, por contener altos valores de calcio, de hierro, fósforo y magnesio, así como de ácido ascórbico, niacina, vitamina A y fibra. De hecho, en la cantidad de hierro, tiene más hierro que la espinaca, por ejemplo. En México, los amarantos que se usan como verdura reciben el nombre de quintoniles, que son una clase de quelites. Estos quelites también, si vamos otra vez a la infografía de la izquierda, en la parte inferior, vemos ahí la recolección precisamente de estos quilitl o quilitl, como se le llamaba a los quelites. Entonces, y bueno, está la planta del amaranto también en esta infografía. Este término deriva del náhuatl y es un nombre genérico para designar a las hierbas comestibles. En diferentes lenguas, pues hay palabras equivalentes, ¿no? Del lado derecho tenemos una canastita con hojas de amaranto, que son las que podemos consumir en muchos lugares bueno, no en tantos lugares. En Oaxaca, por ejemplo, cada vez que se hacía, por la pandemia interrumpió la feria del amaranto, entonces ahí se tenía una muestra culinaria en donde las hojas se incorporaban a la masa del maíz para hacer tortillas, pero con la hoja del amaranto incorporado. Se hacía agua de hojas de amaranto con limón, deliciosa. Se puede incorporar en ensaladas. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta es una muestra. Como vemos, pues el amaranto tiene un uso integral de la planta, las hojas, las inflorescencias, la planta tierna, el grano. También como colorantes están estudiando el contenido de amarantina para el uso en la cuestión de textiles. Por ello es tan importante su presencia en la seguridad alimentaria, y en México lo tenemos muy disponible. Bueno, pero también el amaranto ha ido al espacio. En la foto de la derecha se ve el inventario de las plantas que están consideradas para producir en el laboratorio que está adscrito a la NASA. Y del lado izquierdo, pues ahí vemos, si ustedes entran a la página de la NASA, van a ver que tienen un programa muy, muy bueno
de producción de plantas para alimentación de los astronautas. La NASA seleccionó al amaranto para alimentar a los astronautas precisamente por el alto valor nutritivo, y por eso es que anteriormente les estaba contando qué y por qué del amaranto. Y bueno, pues empezó a cultivar en los viajes espaciales desde 1985, cuando germinó en la nave Atlantis, según la Asociación Mexicana de Astronáutica. Por su parte, la NASA seleccionó este amaranto y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos también lo consideran como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano. También la seguridad alimentaria implica, como ya vimos anteriormente, el acceso a alimentos sanos. Y esto tiene que ver con los estudios que se han hecho y todos los que se están desarrollando todavía para determinar precisamente cuál es el efecto que tiene en la salud, el efecto benéfico, por supuesto, ¿no? De todos los componentes que ya se han estudiado. Y bueno, pues se puede incluir en la dieta porque no tiene gluten, lo cual pues es ideal para las personas que padecen celiaquía, y no tiene gluten porque no es un cereal. El amaranto es ideal para incorporarse a la dieta, llevar una alimentación vegana, si quieren, con proteínas de origen vegetal, el contenido de buenas grasas, el alto contenido en fibra, y esto que implica, bueno, pues también que, los citoesteroles tienen una cuestión que previene de enfermedades vasculares, cardiovasculares, controla valores de presión arterial y puede prevenir la diabetes. El contenido de lípidos, que va de un 7-8%, de los cuales el escualeno es un potente antioxidante, pero también es un fortalecedor del sistema inmune y es un componente abundante. Entonces, el escualeno es uno de los elementos, digamos, sobresalientes que tiene el amaranto. También contiene péptidos antimicrobianos, también trabaja como inhibidores de las proteasas y compuestos antioxidantes. Algunos autores han detectado también que las proteínas del amaranto contienen diversos péptidos con actividades que son antihipertensivas y anticancerígenos, ¿no? Están los autores, están las publicaciones, en donde pues está trabajando también del lado de la medicina. ¿Cómo se llama? El Instituto de Nutrición. Ellos también están haciendo investigación respecto a este tema del amaranto. Bueno, el amaranto no formaba parte de la canasta básica en México. Fue hasta el 2019 que se da a conocer el Plan para el Desarrollo Sustentable del Amaranto, en donde están involucrados los estados productores, además de Durango y Zacatecas. Y bueno, pues el gobierno lo anuncia en enero del 2019 y es considerado otra vez por su gran valor nutricional y se incorpora a la canasta básica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que dado todo su contenido nutrimental y todo lo que se plantea promover con el consumo del amaranto, lo dejan, aquí lo tienen en la foto del lado derecho, esta es una página del gobierno, donde lo dejan como, no sé si se alcanza a ver, pero el recuadro que está ahí en azul dice golosina de amaranto cacahuate. Entonces, pues esto está mal porque el amaranto es un superalimento. Es un alimento que se consume en el espacio, es un alimento que ya tiene demostrado todo el contenido y lo dejan como un dulce o una golosina. Me parece desafortunado esto, pues porque no es la idea. No es la idea que se promueva como una golosina. La idea es que se promueva como un alimento que tiene usos diversos y que se tendría que estar pues de esa forma promoviendo el amaranto, porque si no me parece que es un desperdicio
que esté de esa manera. La seguridad, bueno, otra vez implica alimentos sanos y entonces, por lo tanto, por todo lo que ya vimos, este alimento pues, se puede incorporar a muchas recetas. Aquí vemos del lado derecho una señora que pone en su comal las semillas del amaranto y las revienta de manera artesanal. Aquí tiene su escobita con todo, no tiene nada plástico, es ahí de la región de Oaxaca. Esto es en una feria a la que asistimos en Cholula, Puebla, y aquí la señora nos estaba mostrando cómo reventar el amaranto de manera tradicional. Obviamente pues se hace también con máquinas reventadoras, pero bueno, ella nos estaba aquí mostrando. Entonces, se puede utilizar en las sopas, en los postres, sí, pero nuevamente se requiere que se incorpore más en la alimentación. Por ejemplo, el grano entero, o sea, la semilla, si se lleva a una cocción, que es una cocción rápida de 15 minutos más o menos, estos semillas ya cocidas, pues se pueden incorporar en las ensaladas, en las sopas, en los licuados, o sea, prácticamente en lo que ustedes quieran, o sea, para no empezar a darles una lista de menú, en lo que quieran se puede utilizar la semilla hervida o el amaranto reventado o las hojas. Las harinas, por supuesto, también. Obviamente, pues consumo del amaranto, pues se tiene que hacer teniendo en cuenta, pues que tenemos que también mejorar muchos hábitos alimenticios, ¿no? O sea, si nosotros usamos harinas, por ejemplo, en el empanizado, pero ponemos los alimentos a una cuestión de mucha grasa, pues digamos que, o sea, sí está bien, pero podríamos optimizar los beneficios de cualquier producto, no solo del amaranto, sino de cualquier elemento que podamos incorporar a la cocina, pues tiene que ir acorde con lo que no debemos hacer, ¿no? Que es el alto consumo de grasas, pues de harinas, ¿no? Yo de verdad les digo, si quieren consumir el amaranto, no sea a través de productos procesados, porque realmente es un engaño. O sea, tenemos productos comerciales en donde dicen, tiene amaranto, pero lo que tiene de amaranto es una ventada ahí de granos reventados en unas galletas, por ejemplo, que básicamente están a base de trigo, ¿no? Entonces, y muchas veces no colocan en las etiquetas el contenido real que tiene de amaranto, ¿no? Entonces, esto yo les comento, pues tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a ser mejores consumidores, en donde si bien a lo mejor no nos queda otra más que consumir ciertos productos, que por lo menos seamos más atentos a lo que dice ahí que contiene y exijamos, ¿no? Y también que en la medida que vamos a ser mejores consumidores, pues es en apoyar los productos locales. Yo les invito a ver, por ejemplo, en internet están las páginas, en la página de la Red Latinoamericana del Amaranto, que es a la que pertenezco, pues ahí podemos ver, digamos, las notificaciones de los eventos que haya, ¿no? Bueno, en México también y en otros lados, pero que estemos atentos a estos eventos que se dan, por ejemplo, en Oaxaca, en Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de México, básicamente en los lugares donde hay producción de amaranto, para que entonces asistamos a esas ferias, asistamos a los festivales y podamos contribuir no solamente en la compra de productos que están directamente del productor, sino que nos abramos una ventana de conocer todas estas formas en las que podemos consumir el amaranto. Si nosotros, ¿por qué hay un problema pues, en la cuestión de la producción, de los precios del amaranto, y que muchas veces se tiene que echar para atrás en cuanto a las áreas que se tienen de producción? Porque los consumidores en México no ofertamos en gran cantidad el amaranto. Entonces,
hay un desconocimiento del cultivo, hay un desconocimiento del grano, hay un desconocimiento de la importancia que tiene el amaranto, y entonces esto da como consecuencia pues que la oferta no sea la que debería de ser en nuestro país. De hecho, algunas zonas productoras de amaranto, las personas que lo producen tampoco lo consumen. Y esto pues tiene que ir primero al autoconsumo, tiene que ir primero a nutrir a nuestros productores, a los que están ahí haciendo que sea posible que tengamos amaranto. Entonces yo los invito a que seamos mejores consumidores, y eso va a repercutir seguramente en lo que venga después, tanto en la cuestión de la canasta básica como en la alimentación que le demos a nuestras familias, a nuestros niños, en las escuelas, que todo esto sea promovido, porque hay razones de peso para promover el amaranto como un alimento. Y creo, bueno, pues podemos hablar eternamente de esto, pero creo que es lo que yo les quería comentar. Pues muchas gracias. Ajá, adelante. Deja de compartir. ¿Sí? Ok. Sí, para verte. Y bueno, los asistentes al seminario pueden escribir sus preguntas o sus comentarios aquí en el chat. Por lo pronto, y también pueden levantar la mano, obviamente. Voy a dar lectura a algunos comentarios que ya están aquí. Es que dice Jorge Catalino que la Revolución Verde también tuvo su importancia en la seguridad alimentaria en países africanos de la India y México, principalmente por el uso de fertilizantes, variedades mejoradas de maíz y trigo. Y comentó, antes de que tú lo hicieras, lo del uso del amaranto por los astronautas, ¿no? Entonces es considerado un alimento muy, muy importante debido a su alto nivel energético y nutricional. Y que si puedes compartir la liga aquí en el chat a la red de Amaranto. Ya Claro. para que la gente pueda accesarlo. Y María Teresa de Jesús coincide contigo diciendo que está mal clasificado ahí en la canasta básica, ¿no? Es injusto. Precisamente ella nos pregunta sobre qué tan fácil o difícil es su cultivo, y relacionado con eso también es cuál es la huella hídrica de producir 1 kilogramo de amaranto. Antes de que respondas, el doctor Arturo dice, te felicita, muy clara la ponencia. ¿Qué tipo de productos elaborados con amaranto le ha parecido innovadores y por qué? ¿Y qué cadenas agroalimentarias existen de amaranto? Y te manda a saludar, Erika. Gracias. Arturo Pérez Vázquez. Ajá. Adelante, si quieres comentar, responder un poco a lo que te preguntaron del cultivo. Estoy viendo aquí dónde poder entrar al chat. Es donde tiene el globito. Es gente, chat, reacciones arriba. ¿Te acuerdas que alguna vez por alguna cosa no podíamos No puedes entrar al chat. Ok, bueno. Para poder pasarles la liga, era lo que quería. Pero bueno, si ustedes le ponen en internet así, si me lo mandas por WhatsApp, ahorita lo subo yo al chat. Claro. Red Latinoamericana del Amaranto, si tienen duda, aquí en la presentación les mostré el logo, pero bueno, ahorita se los coloco. Tenemos página en Facebook, te lo estoy enviando, perdón. Tenemos la página en Facebook y tenemos también, pues ahí en la página en internet, y pueden ver. Realmente es un esfuerzo que hemos hecho, no solamente investigadores, o sea, esa red no solo está compuesta por investigadores, está compuesta por algo más importante, que son los productores, que son los comercializadores latinoamericanos. Estamos países como México, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Guatemala, Ecuador, no sé si dije, perdón si se me olvida uno de estos países, porque realmente pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que precisamente sea un canal de comunicación con los productores, con los consumidores, con los que trabajamos en torno al amaranto en Latinoamérica, porque tenemos que hacer una fortaleza
con esto a otro nivel, y la verdad es que me da mucho gusto que ahí vamos. O sea, Chile, por supuesto, se me olvidaba Chile. Estamos haciendo un esfuerzo y pues ojalá que muchas cosas buenas sigan saliendo de esta red. Entonces, pues si ustedes quieren... ¿Es esta página que tiene moradito? ¿2 líneas moradas? No la veo, pero... A ver, déjame. Es más, ahorita la voy a buscar. ¿Esta? Ajá. Ok. Ahorita copio el... También está, como les digo, en Facebook. Ah, sí, la vi también. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Esa incluso, pues ahí entre sus Ya conocidos está. tienen. Ahí está la liga ya. Ah, Bien. gracias. Gracias. Aquí De todas hay... maneras, la estoy, ahorita te la estoy pasando. Sí, Para mientras estábamos con eso, aquí ya hubo más comentarios y preguntas. Pero bueno, ¿quieres comentar sobre el asunto qué tan difícil y fácil es su cultivo y sobre la huella de hídrica? Si es que es una planta que consume mucha agua o no. La producción ahorita está evolucionando, ¿no? Constantemente. Pero de entrada es una planta muy rústica, como creo que les comenté. Es una planta que, aunque ha tenido un proceso de mejoramiento genético por parte de los que saben de esto, pues sigue conservando muchas características como muy rústicas. Y esto favorece mucho, mucho. De hecho, es uno de los elementos también, no lo comenté, pero gracias por la pregunta, pero es uno de los elementos como especies de cultivos muy adecuados para mitigar el cambio climático. Y esto es porque, como ya estaremos sintiendo con el calor, aquí véanme sufriendo con el calor, con el calentamiento global, pues es un cultivo que soporta, digamos, o tolera la sequía. Aquí lo hemos visto en el campo experimental, también la quinoa, la verdad, también la quinoa, que es, bueno, es una amarantácea también. Es el hermano andino del guauzontle que tenemos aquí en México, quenopodio, el género quenopodio. Y bueno, hemos visto cómo las plantas de maíz están estresadísimas, o sea, todo lo que tenemos aquí en el campo experimental. Y ven el amaranto y la quinoa como sin nada, ¿no? O sea, realmente son plantas que pueden ser una opción, digamos, como cultivo por esta cuestión de la tolerancia a la sequía. Obviamente, pues tiene un límite, ¿verdad? Hace 2 años el amaranto ya se nos estaba doblando, la quinoa, ¿no? Se nos estaba doblando, pero aguantó y en cuanto cayó una lluviecita, se levantó súper bonita, ¿no? Entonces una planta que por supuesto puede llevarse con un temporal. Obviamente, por ejemplo, una doctora chilena, Cecilia Vallinske, y bueno, el equipo de los investigadores en Chile, han trabajado con esta cuestión de riego y pues obviamente pues sí puede aumentar los rendimientos, ¿no? Pues, como toda planta, si uno le coloca más apapacho, pues va a crecer más o va a rendir más, pero aquí el punto es, y donde no hay agua, donde no tenemos la posibilidad de riego, pues el amaranto es una buena opción como cultivo. Y pues de ahí, digamos, de lo más que les puedo resumir, la siembra se hace directa, también se puede hacer en trasplante, pero se hace directa. Se tiene que hacer un raleo de plantas porque las semillas tienen una alta germinación, entonces todas brotan, casi todas brotan, y tenemos que estar ahí raleando, ¿no? Es una actividad que se hace en las plantaciones que se tienen de amaranto. Y después, bueno, pues obviamente se tiene que cubrir, la planta luego llega a crecer mucho y tiene que estar soportando los vientos, ¿no? Ese es un problema. El problema mucho es el acame. Sí hay acame en el amaranto, sin embargo, bueno, pues son de las cosas que ahorita, que como un cultivo, digamos,
reciente, ¿no? En cuanto a manejo agronómico, pues ahí se está trabajando, ¿no? La cuestión de mejoramiento, de promover, o sea, como genes, ¿no? De los que tienen resistencia a la salinidad, a la tolerancia, lo de la CAME, lo de las plagas y enfermedades sí llegan, pero no parecen ser un problema realmente serio, como lo podría ser el ACAME. La cosecha, hay máquinas cosechadoras, pero todavía se está desarrollando esta cuestión para mejorar la cosecha. Normalmente los productores tiran las plantas, las dejan en, pues hay que se sigan secando, pero tiene una alta dehiscencia esta planta. O sea, ya cuando está, digamos, ya la formación de grano, de todo, ya que está a punto, uno pasa y con la mirada se caen los granos, ¿no? Entonces, ese también es un problema que está, pues, viendo, ¿no? La manera en cómo se puede minimizar esto. Y por supuesto que la práctica del tirado de las panojas, pues no ayuda mucho, ¿verdad? Porque se queda una gran cantidad de semilla en el suelo. Más Entonces, o menos, ¿cuánto se produce por hectárea? El rendimiento, ¿cómo anda? pues el rendimiento puede ser variable, pero digamos, hablando aquí en México, más o menos de 1 a 3 kilogramos por hectárea, puede llegar a 4 kilogramos con un buen temporal, digo toneladas, perdón, por hectárea. Ah, yo dije, No, toneladas. Puede llegar a 4 teniendo un buen temporal, pero la verdad es que eso cada vez va a ser menos probable, ¿no? Entonces tendríamos que buscar otras formas para, a lo mejor nutricionales o no sé, para poder incrementar un poco los rendimientos. Aunque precisamente una de las cosas que señala la sostenibilidad, que señala cómo llegamos a un punto mejor del que estamos, es precisamente en que, pues sí, yo sé que estamos muy acostumbrados a ver como cuánto rinde y buscar el máximo rendimiento, pero es precisamente eso lo que nos ha llevado a estar en el punto en el que estamos, ¿no? En el que buscamos a toda costa aumentar rendimientos y entonces nos llevamos pues un montón de cosas, ¿no? Que ahorita se está llamando urgentemente a retomar, a cambiar sí o sí los modelos de producción que tenemos, ¿no? Por ahí el comentario de la Revolución Verde, sí, justo lo mencioné, ¿no? En la presentación. En un momento, pues vieron como su aportación y todo, pero también comentaban, ¿no? Esto ha implicado serios problemas mundiales, serios, muy serios. Crisis energética, crisis ambiental. Entonces, es un modelo que al día de hoy es un modelo insostenible. Y tan es insostenible que la FAO, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, urgen a modificar estas formas de producción. Tenemos que cambiar a otras urgentemente. 20% es lo que aporta la agricultura al cambio climático. 20%. Y sigue aumentando si seguimos permitiendo, bueno, me refiero como humanidad, ¿no? Como políticas públicas internacionales, al acaparamiento de tierras, al despojo de campesinos, a la alteración social, cultural. Esto no se va a mover si eso no se detiene. Si se siguen prevaleciendo los intereses económicos, pues no vamos a movernos de ahí. Y lo mencionaron en la COP26, ¿no? Sí, lo que menos queremos es promover que haya un monocultivo extenso de amaranto, ¿no? Sí. Eso no sé, sería como contradecirnos. Exacto. Oye, aquí hay un comentario, una pregunta de Nancy Nazario que dice, excelente tema y presentación, el amaranto muy rico, por cierto, recuerdo que nos lo daban como parte de nuestra alimentación en Chapingo. Y su pregunta es, ¿cuáles son las estadísticas en México sobre consumo y estados productores? Presentaste algo de los estados productores, pero, sí. pero en cuanto a consumo, pues... Fíjate que el consumo sí puede ser muy variable porque, bueno, por ejemplo, en 2016 creo, se empezaron a aumentar las superficies cultivadas de amaranto, aumentar ligeramente, ¿no? Pero al otro año, o sea, porque aparentemente empezaba a haber un aumento de consumo y de pronto al siguiente año pum, se va para abajo, ¿no?
Y entonces ahí es cuando te digo que hubo un retroceso en la superficie cultivada del amaranto. Puede ser muy variable porque puede haber unas familias que lo consuman diario porque ya están con este conocimiento, de, no sé, más de 2 kilogramos por, digamos, per cápita, pero en otros datos se muestra que pues el consumo no pasa de los 500 gramos per cápita, ¿no? Sí, ¿Por por qué? ejemplo, Pues porque solamente lo aventamos al cereal una vez al mes y ya, ¿no? pero por ejemplo nos dijiste que se puede consumir hervido, ¿no? Y eso me llama la atención porque eso ya te lleva a otra manera de ligarlo con otras cosas, ¿no? Hasta se me ocurre, se podría a lo mejor hacer un pequeño pozole de amaranto. Es que de verdad es muy, muy versátil, o sea, no es un grano que tenga un sabor así fuertísimo, ¿no? Y entonces es muy fácil combinarlo con cuestiones saladas o con dulces. Obviamente siempre recalcamos que sea con la comida, porque justo lo que queremos, bueno, los que nos dedicamos a esto del amaranto, es quitar como esa etiqueta del amaranto es dulce, todo es dulce, y entonces como la primera imagen que todos tenemos, al menos en México, es de la palanqueta de amaranto, entonces lo relacionamos a que solamente va ligado a los postres y a las galletas y a todo esto. Y entonces, bueno, pues ya no está tanto la idea de que sea un alimento. Entonces, lo que queremos es precisamente quitar esa etiqueta. Digo, sí está padre de repente como un postre, pero no es la idea. No es lo único. No es lo ideal. Y con tantos diabéticos que vemos aquí en nuestro país, lo que menos queremos es consumirlo en dulce. Sí, no, oye, y con tanto valor nutricional, pues es un desperdicio. Erika, por ahí preguntaba el doctor Arturo Pérez acerca de si existe ya bien constituida la cadena de producción, la red de producción de amaranto. Como las redes de valor o cadenas de producción. Sí, sí, o sea, sí, pero digamos que o sea, esto de que se incorporó a la canasta básica, pues implicaría que va a haber más apoyos, ¿no? Para precisamente... En desarrollo. Ajá, pero pues no se ve muy claro. No se ve muy claro y se ve como una cosa aislada todavía, creo. Aquí también ha tenido un papel importante el grupo Enlace Amaranto, que también lo pueden buscar ahí en la página. Ellos aportaron mucho como grupo, ¿no? Y otra vez, nuevamente, este grupo conformado por productores, bla, 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 académicos, todos los que estaban ahí interesados, en pelear con el Senado que fuera aprobado el que el amaranto se incluyera en la canasta básica, ¿no? Y les estoy hablando del 2019. O sea, después de la época de prehispánica hasta el 2019, pues está medio duro, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto les da una idea de lo invisible que es como cultivo, como elemento importante en la dieta mexicana. Pues esto nos da una idea, ¿no? Entonces, sí están conformadas, pero están todavía como invisibles. Claro, los que estamos en el amaranto, pues sí la vemos, ¿no? Pero digamos, ante el resto, pues no está como claro que exista, ¿no? Pero sí, sí. Muy bien. Por aquí alguien que se identifica como Archivo Pólizas tiene una pregunta que yo también tenía, que es ¿dónde puedo conseguir semilla para siembra? No, mi pregunta era ¿dónde puedo conseguir semilla para consumo sin que sea dulce? Y las condiciones del suelo para su producción, pregunta. Bueno, en la semilla, como les comentaba, cada vez que ustedes, o sea, ahorita ya que saben del amaranto, ya búsquenle por todas partes para que sepan dónde se van a presentar una feria, un festival. En San Juan Ixtenco, Tlaxcala, que ellos siempre celebran el Festival del Maíz, la fiesta del maíz, ya pasó, acaba de pasar hace como 2 semanas, pero ellos también incluyen el amaranto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las ferias, ¿por qué? Porque ahí es donde los productores llevan la semilla. O sea, la semilla, la verdad es que no la vamos a encontrar o sea, si ustedes van a las
tiendas comerciales no van a encontrar semilla, solamente el grano reventado, pero en las ferias es donde se puede conseguir. Si ustedes quisieran, digamos, unas semillitas para incrementar en donde ustedes estén, el INIFAP, aquí en Valle de México, pues está el mejorador, que es el que tiene las colecciones de amaranto, también en Chapingo, por supuesto, y en el colegio, no sé, pero en Chapingo sí, con el doctor Barrales. Y bueno, hay varios investigadores mejoradores y ellos pueden tener algunos de estos elementos para que, digo, semillas para que ustedes puedan incrementar. Y las, como para comprarlas, pues ya les digo, en las ferias. Ahí, bueno, y entonces en las ferias sería como para el consumo de otra forma, sería, no, porque decís que no, que solo se consigue reventado. Aunque es muy bueno, digo, el reventado es un proceso que no demerita, digamos, la calidad que les había mencionado, pero está padre consumir la semilla porque no sé si, bueno, tú, Moni, con la que estoy interactuando, ¿has probado la tapioca o no? No, lo quería comprobar así como dijiste, hervido, se me antojó. Sí, no, y es que es una sensación muy rica, o sea, es como, o sea, aparte a los sentidos, realmente es una cosa que se disfruta, ¿no? Entonces, bueno. Erika, ¿podrías mencionar tu correo electrónico para escribirlo aquí en el chat y que la gente que esté interesada te escriba? Sí, es Erika con C. Erika. MR. 6. Arroba hotmail.com. Y mi correo institucional es Muniz, como Muñiz, pero sin la ñ. virgulilla. Ajá. Muniz. Muniz.erica con C. Arroba inifap.gov.mx. Muy bien. Por ahí me preguntaban dónde se va a publicar el video de esta conferencia y es en el canal de YouTube del Colpos. Ahí dejé la liga en el chat. Joshua Sánchez también pregunta sobre cuál es la producción por hectárea, cuánto por cuánto, y que si su consumo puede ser igual del guasontle y se consumen las hojas. Sí, lo dijo que se consumen las hojas. Muy bien, yo incluso le veo potencial para alimento de gallinas. De hecho, también lo utilizan para el ganado, ¿no? Pero bueno, pues ojalá que sobre primero todo la la planta, ¿no? nosotros. Bueno, pues con esto concluimos nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Erika. Fue un tema muy interesante y que levantó muchas preguntas y comentarios. Todo el mundo quiere saber sobre el amaranto. A lo mejor te volvemos a invitar para que ahora sí nos expliques todo lo del cultivo del amaranto. Bueno, ahí también les voy a sugerir a mucha gente que trabaja con ok, también con para esto, que no repetir podemos hacer. Sí, Te lo agradezco. ¿Vieron? Te lo agradezco mucho. Sí, digo, hay un montón pero realmente son muy poquitos a nivel nacional, a nivel mundial, los que trabajan con el amaranto, pero en líneas de investigación bastante interesantes, desde la producción, el manejo, la maquinaria que se utiliza, las innovaciones en la agricultura familiar, que es muy importante para las zonas de Latinoamérica, ¿no? El amaranto está incluido en la agricultura familiar y como ustedes saben, la agricultura familiar es una clave para la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, tenemos de todo, desde unidades diversas que incluye el amaranto y pues sí, tenemos también monocultivos, pero son a pequeña escala todavía, en donde se pueden todavía incorporar elementos agroecológicos para su producción. Se me olvidó decirles que en cuanto a consumo, también se consume germinado de amaranto, así como ustedes ven de alfalfa, de lo que sea, pues también de amaranto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Erika. Te damos un aplauso. Gracias. Gracias, doctor Alberto.
Gracias, doctora, y estamos en contacto. Y gracias a todas las compañeras y compañeros que se conectaron al seminario. Gracias por su atención. Hasta luego. Aquí aprovecho también para hacer la publicidad del próximo seminario. Estaremos la próxima semana con el invitado, es el doctor Cruz, doctor Cruz Gali, le digo yo, pero es García Alvarado. nos va a hablar precisamente de su experiencia combinando el arte con la ciencia. Entonces, promete estar muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Adiós.